Buenos días. Vamos a ir, por favor, a Lucas, capítulo 4, desde el versículo 14 hasta el versículo 22. Ya se hizo la lectura y este es el texto en el cual vamos a continuar meditando hoy. Lucas capítulo 4, desde el versículo 14 hasta el 22, y vamos a estar viendo el tema un ministerio de poder. Un ministerio de poder. Y creo que cuando nosotros escuchamos este título, un ministerio de poder, nos hace evocar y relacionar cómo hoy día muchas comunidades cristianas están muy preocupadas por tener predicadores que impacten con su vida, con su ministerio al pueblo de Cristo de una forma poderosa. Hoy día hay una preocupación creciente porque cada día se manifieste el poder de Dios por medio de hombres ungidos. Y esto no está mal. No está mal siempre y cuando el poder que desean ver en los predicadores sea conforme a lo revelado en las Sagradas Escrituras. Es muy común hoy día encontrarse con personas que están haciendo una y cosas muchísimas para conseguir un poder espiritual que les permita ser ministros o siervos de Cristo poderosos, impactantes y atrayentes a las multitudes. Pero considero que no es necesario pagar una cantidad de dinero para asistir a un evento masivo dirigido por alguno de los más reconocidos predicadores con el fin de recibir el poder o aprender la forma como ser un ministro poderoso. Pues Jesús, el predicador más poderoso que pisó aquí, nos ha dejado en las Sagradas Escrituras un modelo eficaz para que nosotros sirvamos poderosamente a nuestro Dios, para ser usados por Dios para extender su reino por doquier. Hoy vamos a analizar Lucas desde el versículo 14 hasta el 22, donde Él nos muestra un ministerio de poder, el ministerio de poder de Cristo. Y quiero decirle a usted que posiblemente no sea un predicador, no piense que no va a encontrar en la predicación verdades útiles para su vida, pues el ministerio de poder que desarrolló Jesús en la tierra estaba fundamentado en una vida piadosa, que por cierto es una vida que todos los cristianos, mujeres, predicadores, hombres, debemos experimentar en nuestras vidas cristianas si queremos continuar creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Para una comprensión de lo que vamos a estar compartiendo hoy, he dividido el texto en tres secciones. Una que es el versículo 14 y 15, el poder de vivir lleno del Espíritu Santo, el poder de una vida llena del Espíritu Santo. Desde el versículo 16, el poder de una vida piadosa, el poder de una vida piadosa. Y desde el versículo 17 hasta el 22, el poder de la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios. Vamos a estar viendo la primera sección de nuestro sermón hoy, el poder de una vida llena del Espíritu Santo. Dice en el versículo 14 que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y que su fama se difundió por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos.
Este texto lo que se nos hace es una presentación del ministerio de Cristo. Bueno, los que recordamos la predicación del domingo pasado, tenemos presente que estábamos viendo la finalización de lo que se llamó la tentación de Cristo. Y luego Lucas nos presenta el inicio del ministerio de Cristo. Realmente, cuando uno lee este texto, puede pensar que inmediatamente Jesús sale del desierto, de la tentación, viaja a Galilea y se da esto que nos menciona aquí Lucas. Pero si ustedes van a Mateo y a Marcos, se van a dar cuenta que no está así, que no va en ese mismo orden. Porque Lucas aquí no está usando un orden cronológico. Él no está diciendo que inmediatamente de la tentación se dio esto. Porque si se dan cuenta, allí en uno de los versículos que estábamos viendo, decía en el versículo, estamos en el versículo 23, Él les dijo: sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí. Así que Jesús ya había desarrollado por largo tiempo su ministerio. Se cree que este suceso se da un año después de la tentación, es decir, cuando Jesús va a Nazaret a predicar, ya había transcurrido un año del ministerio de Cristo. Por cierto, recuerden que cuando se da la tentación, Jesús estaba en Judea. Él desarrolló ahí un ministerio extenso. Por cierto, lo que nos narra Juan, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, el encuentro de Cristo con Nicodemo y el encuentro de la samaritana, todo eso sucede en ese año que Lucas no nos cuenta. Incluso recordemos que cuando Jesús va a visitar y tiene la conversación con la mujer samaritana, esto se da en el viaje de regreso de Judea a Galilea. Y Cristo en su viaje dice: me es necesario pasar por Samaria, y es donde tiene el encuentro con esta mujer samaritana. Bueno, luego de todo eso es que se da el suceso que Lucas nos está presentando aquí. Posiblemente ya hacía un año que Jesús había iniciado su ministerio. ¿Por qué entonces nuestro autor nos presenta este suceso luego de la tentación y lo pone como si fuera el principio de su ministerio? Bueno, quiero aclarar dos cosas. Uno, Lucas no está diciendo que este suceso marcó el inicio del ministerio de Cristo. Yo sé que usted en su Biblia, si es como la que tengo yo, arribita del versículo 14 debe decir: Jesús principia su ministerio. Pero recordemos que esos títulos no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Esos títulos no los puso el autor del libro. Esos títulos los pone el editor de la versión de la Biblia que usted tiene. Y el editor sí se puede equivocar. En la Biblia no hay errores. O sea, en lo que Dios dio no hay errores. Pero en las divisiones que los editores de la versión de la Biblia que usted tiene, como no son inspirados por el Espíritu Santo, no siempre atinan en lo que hacen. Así que este no es el ministerio cronológicamente iniciando, pero Lucas tiene un propósito al mostrarnos esta escena al principio del ministerio de Cristo, lo cual vamos a estar viendo antes. Y ahora, ¿por qué Jesús vuelve a Galilea? Recuerden que Galilea era su tierra. Aunque él nació en Belén, no obstante, Jesús se había criado en Nazaret,
una ciudad de la provincia de Galilea. Por cierto, a Jesús siempre se le conoció como el Galileo o Jesús de Nazaret. Por lo tanto, él vuelve nuevamente a su tierra a continuar con su ministerio. Y ahora, ¿qué es lo que nos dice Lucas? Lucas en el versículo 15 nos dice que Jesús había estado enseñando en todas las poblaciones vecinas. Llevaba ya un tiempo desarrollando su ministerio de predicación itinerante, pero no solamente estaba predicando, sino que lo hacía bajo el poder del Espíritu Santo, como dice en el versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y esto debió ser así, porque un ministro, alguien que ha sido llamado para predicar el reino de Dios, no debe contar solamente con su elocuencia, debe contar principalmente con el poder del Espíritu Santo. Debe ser alguien controlado, impulsado y guiado por el Espíritu Santo, de manera que por donde vaya no puede controlar su deseo de estar enseñando la palabra de Dios. Recuerdo de un pastor que fue a visitar una población, si no estoy mal, creo que de vacaciones, y fue a una congregación de la misma denominación, y el pastor de la congregación, al ver que el pastor iba a visitarles, le dijo: bueno, ¿por qué no nos conceden la dicha de escuchar una predicación suya? Y el pastor simplemente le respondió y le dijo: mira, yo realmente voy de vacaciones, así que no quiero hacer nada, pero absolutamente nada, como eso que usted me pide, predicar la palabra de Dios. Bueno, aunque no cuestiono el ministerio ni el llamamiento de este hombre, lo típico en la Biblia es que aquel que ha sido llamado para predicar la palabra, por la unción del Espíritu Santo que está en él, uno de sus placeres máximos es predicar la palabra de Dios. Y eso era lo que hacía Cristo. Como dijo el profeta: decidí no predicar, decidí no hablar nada, pero dentro de mí ardía un fuego que me impulsaba a hacerlo. Es algo imposible de contener cuando la unción del Espíritu Santo ha llamado a un hombre para que sea predicador de la palabra de Dios. Y Cristo experimentó esta unción y este deseo desde niño. Recuerden que lo encontramos en el templo cuando fue presentado, cuando participó de la primera fiesta. Lo encontramos que se queda en el templo interactuando, aprendiendo y enseñando de la palabra de Dios. Quiero decirle a los varones que están aquí hoy que creo que una forma de saber si usted ha sido llamado para ser pastor o predicador es el deseo, el impulso que hay en su corazón por estudiar la Biblia y por estar enseñándola. Si eso está allí y es algo persistente, muy posiblemente usted está siendo llamado por Dios para predicar la palabra. Vivimos en pos de eso. Y ahora, ¿cuándo Jesús fue lleno del Espíritu Santo? Recordamos la escena del bautismo. En el bautismo, Jesús recibió la llenura del Espíritu Santo y desde allí siempre anduvo bajo la guianza del Espíritu Santo, cumpliendo el glorioso ministerio al cual Dios le había llamado. Y quiero decirles algo a todos los que están aquí que quieren ser gente poderosa y efectiva para el reino de los cielos. Debemos ser personas llenas del Espíritu Santo.
Sin el poder de Dios no podremos hacer sino solo intentos humanos obteniendo frutos humanos. Si no andamos bajo la guía y la dirección del Espíritu, lo único que vamos a hacer son esfuerzos en nuestra carne. Y los frutos serán efímeros, serán huecos, vacíos. Jesús, en el cumplimiento de su misión, requirió de la llenura del Espíritu Santo. Nosotros, de la misma forma, todo siervo de Dios requiere de la llenura del Espíritu Santo. Pero alguien puede decirme, y hermano Julio, ¿qué es eso de ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, es vivir una vida de obediencia a la voluntad del Espíritu. Una vida de sometimiento a los dictados que el Espíritu Santo hace. No a los dictados que el Espíritu Santo supuestamente hace por medio de visiones y experiencias extrañas. No, los dictados que el Espíritu Santo hace por medio de la palabra, porque Él fue quien la dio. Lo que el Espíritu Santo nos quiso decir está escrito aquí. Y cuando yo me estoy llenando de la palabra, estoy llenándome del Espíritu que la dio. Que necesitamos cada día estar llenos, nos lo deja ver la historia de los personajes bíblicos. No sé si recuerdan a uno de los apóstoles que siempre sobresalió por ser valeroso en algunas situaciones. Pedro era un discípulo osado e impulsivo, pero esa valentía procedía de su carne, no del Espíritu, porque un día, cuando llegó el momento de mostrar valor, titubeó. Su valor, su osadía, flaqueó y no confesó a Cristo delante de los hombres. Sus fuerzas carnales no le sirvieron para nada y desmayó, flaqueando y negando a Cristo. Pero cuando nosotros vamos a Hechos, capítulo 2, allí encontramos a un Pedro totalmente distinto. Pedro es un predicador fogoso y sin temor alguno predica de Jesús a la gente que lo mató, que lo crucificó en la cruz. Ya no les tenía miedo y le dijo a los judíos que la sangre de Jesús caería sobre ellos, que mataron al dador de la vida y que debían proceder al arrepentimiento. ¿Qué fue lo que estableció la diferencia? ¿Qué fue lo que sucedió para que este hombre cambiara tanto? Pedro había sido lleno del Espíritu Santo en el día de la fiesta de Pentecostés. Desde allí encontramos a un Pedro controlado solamente por la voluntad divina. ¿Cuánta necesidad tenemos hoy como iglesias de contar con predicadores que no confíen tanto en su personalidad carismática y arrolladora, en sus técnicas de popularidad, en su verborrea y en su capacidad de dominar a un público, sino que se sometan en todo al Espíritu Santo? Que no quieran predicar nada distinto a lo que el Espíritu Santo ha revelado en la Biblia. Pero un predicador lleno del Espíritu Santo es una persona que tiene el deseo de enseñar y predicar, pero que lleva una vida piadosa. Y vamos a pasar aquí al punto 2, el poder de una vida piadosa. El poder de una vida piadosa. Versículo 15 y 16. El versículo 15 nos presenta a Jesús enseñando en las sinagogas. En las sinagogas, por lo general, se enseñaba en el día de reposo, en el día del Señor, en el día del culto principal. El versículo 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, y escuchen lo que dice: conforme a su costumbre.
nuestro predicador ungido, lleno del Espíritu Santo, anhela las cosas del Espíritu. Es la razón por la cual encontramos a Jesús los sábados cumpliendo con su deber espiritual como judío, congregándose en la sinagoga sin importar el lugar donde él se encontraba. Es decir, Jesús salía de su ciudad y una de las cosas que estaba viendo es dónde le quedaba la sinagoga más cercana para el sábado congregarse a guardar el día del Señor. Jesús era una persona que conocía de manera perfecta la voluntad del Espíritu Santo que le llenaba. Y él comprendió que no es posible ser lleno del Espíritu Santo y no anhelar lo que el Espíritu anhela. Recuerden lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 25. El Espíritu Santo inspiró al autor y el autor dijo: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Jesús, lleno del Espíritu Santo, no dejaba de congregarse. Ningún detalle le hacía, ningún detalle pequeño le impedía o se convertía en un obstáculo grande para dejar de asistir a la sinagoga en el día de reposo. Aquí dice que Jesús había alimentado la costumbre de asistir al culto todos los días del Señor, y estando controlado por el Espíritu Santo, su deleite era congregarse en ese día que Dios había establecido. El asistir a los cultos semanalmente formaba parte de sus anhelos. Y lo más sorprendente de esta costumbre de nuestro piadoso predicador es que, siendo él el maestro de maestros, siendo él el Dios conocedor de todo, siendo él la palabra revelada, siendo él la verdad encarnada, él no desestimó ir a los cultos de la sinagoga, justificando lo que para algunos hoy día pudiera ser una justificación aceptable, no hacerlo debido a que los predicadores en las sinagogas eran nada más que los fariseos y los escribas. Esos eran los predicadores donde Jesús se congregaba. ¿Y quiénes eran estos predicadores? Hombres hipócritas que mandaban a la gente a hacer la ley que ellos mismos ni siquiera la querían tocar con un dedo, como dijo Cristo en Lucas 11:46. Jesús dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni siquiera con un dedo las tocáis. Jesús conocía el corazón de los hombres y sabía que la mayoría de los predicadores eran hipócritas. Las sinagogas estaban llenas de predicadores hipócritas que no vivían lo que predicaban. Escuchen lo que dijo Cristo en Mateo 23, capítulo 1, versículos 1 al 3. Mateo 23, versículo 1 al 3. Jesús dijo: entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. El dicho que hay hoy: predican y no aplican. Bueno, con esta clase de predicadores es difícil pensar que los asistentes disfrutaran de la presencia del Espíritu Santo.
No creo que la gente que asistía a los servicios saliera con muchas bendiciones, pero aún así vemos que el hombre lleno del Espíritu Santo no deja de congregarse. No deja. Jesús asistía a la sinagoga a pesar de la hipocresía de sus ilustres predicadores. Jesús asistía a pesar de que él tenía más conocimiento de la Biblia que el predicador de la sinagoga. Jesús no era de esa clase de personas orgullosas, de esa clase de predicadores orgullosos que consideran que tienen tanta unción y conocimiento que no pueden sentarse en una silla a escuchar la predicación de un humilde siervo de Dios, o de un predicador campesino, o de un nuevo predicador que apenas está dando los pasos iniciales para esta ardua labor. Así no era Jesús. Él no dejaba de congregarse nunca, sin importar quién era el predicador. Él sabía que la dicha más grande de un cristiano se encuentra en la casa de Dios, con los hijos de Dios. Como dice el Salmo 26, versículo 8. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Jesús no era de esa clase de creyentes que se consideran más santos y correctos que los demás, y que conociendo alguna debilidad del predicador, entonces deciden quedarse en casa para no escuchar las predicaciones hipócritas del pastor. No. Jesús hizo de la asistencia a la sinagoga un hábito personal. Era mejor estar en el culto escuchando a un predicador hipócrita que quedarse en casa descuidando los medios de gracia que ha establecido Dios. Recuerden que Jesús mismo prometió una bendición, la bendición de su presencia, cuando los creyentes se reúnen en el culto público de adoración, pero no la prometió para los que se quedan en casa adorando aislados del resto de creyentes. Escuchen lo que dijo Cristo en Mateo 18:20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Escuchen lo que dice: congregados. La bendición de su presencia está en la congregación. Es lo que él dice: congregados en mi nombre. Es decir, su bendición, su presencia está en el culto público de adoración. Y lo que él dice es que no importa si la iglesia es grande o pequeña, si la palabra es predicada, así sea con defectos, allí está la presencia de Jesús. No en las casas de los creyentes que se consideran más santos y correctos que el resto y abandonan la congregación, el culto de adoración. Allí no es la promesa que da Cristo. Así sea viendo la predicación por la radio o la televisión o la internet, allí el Señor no prometió su presencia, sino en la congregación de los santos. Pero nuestro predicador ungido no solo asistía a la congregación, sino que cuando asistía solamente quería hablar de la palabra de Dios. Y aquí vamos a ir al tercer punto: el poder de la palabra de Dios. Dice en el versículo 17 que a Jesús se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando él
libro, lo dio al ministro y se sentó, y todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Bueno, la bendición, por decirlo así, los frutos, el mayor éxito de un predicador no se encuentra en la cantidad de personas que le siguen, ni en la personalidad carismática y arrolladora que el tal tenga. La bendición de un predicador no se encuentra en técnicas de crecimiento o de mercadeo. No, se encuentra en la fidelidad que el predicador tenga para con la palabra de Dios, en el amor que tenga hacia la palabra de Dios. El predicador no se predica a sí mismo, no está interesado en ganar fama, no busca lo suyo propio. El predicador ha sido llamado por Dios para que hable su santa palabra, para que lleve el mensaje del reino que Él ha dado por el Espíritu Santo. El verdadero predicador no está interesado en dar a conocer sus sueños, sus planes o su visión. No quiere dar a conocer. El predicador verdadero solamente quiere dar a conocer el sueño, los planes y la visión de Dios, tal y como han sido revelados en su palabra. Y esto fue lo que hizo Jesús, el predicador poderoso, ungido por el Espíritu Santo. Dice aquí en el verso 16 que Jesús se levantó a leer. Bueno, no fue que Cristo, cuando entraba a la sinagoga, él decía: bueno, aquí estoy yo, así que no importa el predicador que esté puesto, yo voy a predicar. No, existía la costumbre de que cuando alguna persona ilustre visitaba una sinagoga, el encargado de los rollos le asignaba alguna de las dos lecturas que se solían hacer en el culto. Siendo Jesús una persona con fama, porque miren lo que dice el versículo 14: y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas. Así que posiblemente entre los ministros, y quiero explicar aquí, esto no designa al predicador, sino al encargado de guardar los rollos. Entre ellos ya se comentaba de la fama de este nuevo predicador. Y entonces, estando Jesús en el culto, el encargado quiso aprovechar que estaba allí este predicador famoso y le designó la lectura de los profetas. Jesús va entonces al profeta Isaías y selecciona esta lectura que demarca la naturaleza de su ministerio. Por lo general se acostumbraba que la persona que hacía la lectura luego daba una explicación del texto. No era obligatorio, pero en el caso de Cristo, cuando él hace la lectura y siendo un predicador famoso, la gente esperaba la explicación que él iba a dar de ese texto. Y Jesús, como dije, escoge una lectura apropiada para mostrarse ante su gente como lo que él es, como el Mesías. Las palabras del profeta son las más adecuadas para que Jesús hable de sí mismo y se presente ante su gente. Posiblemente esta sea una de las razones por las cuales Lucas puso esta escena al inicio del ministerio de Cristo, porque Jesús da una predicación usando un texto de la Biblia para mostrar su misión mesiánica. ¿Y qué es lo que Cristo dice aquí que caracterizará su misión? Bueno, él dice, versículo 18 es una cita:
Es una cita del profeta Isaías, que fue la que nosotros hicimos al comienzo del culto. Y él aquí presenta la naturaleza de su ministerio. ¿A qué vino él? Y él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Bueno, esta es una cita de la versión griega. Jesús también usó la versión griega, o lo que se llama la Septuaginta. Y de aquí es de donde se toma esta cita. O no sé si a lo mejor Lucas, conociendo el griego, tradujo lo que dijo Cristo al griego. Pero la cita que se toma aquí es una cita del Antiguo Testamento, de la versión griega. Y él empieza diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Lucas ya nos ha dicho que Jesús fue a Galilea en el poder del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la misión que él da de sí mismo? Dice: me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Predicar buenas nuevas, que es que el evangelio a los pobres. Lo que Cristo está diciendo es que él, como Mesías, no vino a hacer lo que los judíos pensaban que él iba a hacer inicialmente, que era librarlos del poder del imperio romano y constituir a la nación judía en un nuevo reino o en un nuevo imperio. Jesús les dice: no vine a eso. Inicialmente vine a cumplir con una obra, y esa está dirigida a los pobres. A los pobres. Los más necesitados son los que necesitan escuchar una buena noticia. Son los que más anhelan recibir una palabra de alivio o tranquilidad. Y eso es lo que Cristo está predicando aquí, que Él vino a hacer. Ya. Pero cuando dice a los pobres, no se refiere necesariamente a las personas que tienen necesidades económicas. Porque hay muchos pobres que tienen corazones orgullosos y que creen que no necesitan de Dios. Aquí se trata de aquellos que son bienaventurados cuando reconocen su pobreza y ruina espiritual, cuando reconocen su pecado. Y Cristo está diciendo: para ellos, para los que reconocen su miseria espiritual, yo les traigo una buena nueva. En Mateo 5:3, Jesús da la buena nueva y él dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ¿qué? De ellos es el reino de los cielos. Dice el profeta Isaías en el capítulo 66, versículo 2: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. A esta gente es a la cual Jesús trae una buena noticia, a los que son pobres en espíritu. Y él prosigue a pregonar: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esto se relaciona con lo que él acaba de decir. Él viene a consolar a los que sufren a causa de saberse pecadores y miserables delante de Dios. No malinterpretemos esto. No pensemos como alguien dijo: yo he sido pobre siempre, he sufrido mucho, yo no creo que Dios me vaya a condenar en el infierno. Bueno, es una mala interpretación de la historia que contó Jesús del rico y Lázaro. Y algunos concluyen que como Lázaro aquí era pobre y sufría, mendigo, y fue al reino de los cielos, y el rico, por ser rico y estar bien aquí, entonces allá en la eternidad le esperó la condenación. Eso no es lo que Cristo enseña. Lázaro sufrió aquí y recibió bendiciones en la eternidad a causa de su fe en Cristo. Él reconocía su pobreza espiritual. El rico sufrió no por ser rico, sufrió porque su corazón era orgulloso y pensaba que no necesitaba de Dios. Dice Cristo: me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos
El mensaje que Cristo trae es un mensaje de liberación. ¿Liberación para quiénes? Para los que han estado esclavizados por el pecado y por Satanás. Lo que Él viene a realizar es a predicar la verdad. Él mismo es la verdad encarnada. Y cuando la gente cree en la verdad de Cristo, entonces encontrará la verdadera liberación de su vida de pecado, de su vida esclavizada hacia Satanás. Jesús dijo allá en Juan 8:32. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Os hará libres. En Juan 8:36 dice que si Él os libertare, si Jesús os libertare, seréis verdaderamente libres. Ese es el mensaje de salvación que Cristo trae, que vino a liberar a la gente de la esclavitud de una religión que imponía cargas pesadas, pero que no podía ser la verdadera salvación. Como dijo Pablo en Gálatas 5, versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y quiero decirte algo a ti que estás aquí. No importa el pecado, no importa el vicio, no importa la clase de esclavitud. Jesús es especialista en dar libertad al hombre, aquel que reconoce su total incapacidad para liberarse él mismo y acude a su verdad para ser libre. Dice allí, y vista a los ciegos. ¿Por qué ciegos? Bueno, la Biblia dice que Satanás tiene enceguecido al género humano, a aquellos que están bajo su dominio. Satanás es especialista en producir ceguera espiritual. Esto es lo que dice Pablo. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, dice Pablo, en los cuales el Dios de este siglo, refiriéndose al diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Los hombres no tienen la capacidad de ver los asuntos espirituales de una manera clara. Ellos llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ellos aman a Satanás y aborrecen a Dios, aunque no se dan cuenta de su error. Ellos creen que están amando a Dios cuando en realidad están haciendo las obras del diablo. Esto fue lo que le dijo Jesús a los judíos de su tiempo, allá en Juan capítulo 8, versículo 42. Miren lo que dice Cristo. Entonces Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, y todo el mundo cree que Dios es su Padre, todo el mundo cree que son hijos de Dios, y Cristo dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y Jesús aquí está diciéndole a su gente, yo he venido para dar vista a los ciegos y conducirles de regreso al Padre de las luces. Versículo 19, en la última parte del versículo 18 dice, a poner en libertad a los oprimidos. ¿A qué clase de oprimidos? En los años 70 y 80 se popularizó mucho una teología en el mundo cristiano latinoamericano que se llamó la teología de la liberación, y usaban este texto para decir que Jesús estaba aliado con el mono Jojoy. Sí, con las FARC.
porque lo que las FARC buscaban, que era la emancipación de los pobres, recobrar la justicia social y que en la sociedad no existieran ricos ni pobres, sino que todos fuesen iguales. Ellos decían que Jesús vino a buscar esa clase de liberación y se le llamaba Jesús el liberador, el caudillo, pero nada más lejos de la realidad. Porque a Jesús, aunque le preocupa la condición social humana, Él sabe que la condición social humana deplorable en la que estamos hoy es resultado de una esclavitud más grande, la cual se llama el pecado. Porque el pecado produce solamente dolor, angustia, desesperación y esclavitud. Jesús dijo en Juan 8:34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y todos los hombres hemos pecado. Por lo tanto, todos somos esclavos del mal. No tenemos la capacidad de liberarnos o escaparnos de nuestros pecados, de nuestras mentiras, de nuestro orgullo, de nuestros malos deseos, de nuestra lengua perniciosa. Hemos estado siendo oprimidos por el diablo, pero Jesús vino para liberarnos, para darnos la libertad que nosotros necesitamos. Miren lo que dice el apóstol en Hechos, capítulo 10, versículo 37. Hechos 10:37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que esta liberación también incluyó la salud física milagrosa para algunos hijos de Dios, como nos lo deja ver Lucas 13:10. Allí se nos cuenta la historia de una hija de Abraham, de una creyente, de una mujer de fe, que en el día del Señor estaba en la sinagoga a pesar de una enfermedad terrible que le aquejaba. Dice en Lucas 13 que había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, no entiéndase aquí demonio de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Dicen los que saben que posiblemente esto era una enfermedad que hoy día se conoce, si no estoy mal, como espondilitis anquilosante. Tengo entendido que los huesos se vuelven rígidos y no hay forma de enderezarlos. Conozco a un pastor que sufre de esta enfermedad y él me cuenta que los dolores que produce esto son terriblemente altos. Bueno, a pesar de esta enfermedad tan dolorosa, la mujer no encontró una excusa para dejar de ir a la iglesia. Y yo sé que esto nos duele, porque apenas medio se aproxima o se avecina una gripa, medio está empezando por aquí alguna rasquillita y digo, estoy enfermo, no puedo ir al culto. Bueno, esta mujer sufría de una enfermedad dolorosa y la encontramos guardando el día de reposo. Y escuchen, Jesús, cuando ve a esta dama llena de fe, decide sanarla y le dice, eres libre del demonio. No, porque no era un demonio. Eres libre de tu enfermedad. Pero la enfermedad está relacionada con el pecado y el pecado está relacionado con el diablo. Por lo tanto, aquí a la enfermedad se le relaciona con una esclavitud del diablo. Y mientras que nosotros estemos en la tierra, nuestro cuerpo se va a ir
desgastando. Pero en el ministerio de Cristo encontramos que Él sana a mucha gente. Y Él dice en Lucas capítulo 13, versículo 16, Él dice que Satanás había dado 18 años a esa mujer. Es decir, la enfermedad forma parte de ese resultado del pecado. Y Cristo vino para dar libertad a los cautivos. No estoy diciendo que todos los creyentes van a ser sanos, porque en la Biblia se nos muestra que muchos oraron al Padre como Pablo y no fueron sanos. Pero sí estoy diciendo que podemos acudir con fe al Padre en el nombre de Cristo, porque Él puede sanarnos. Y concluye Jesús la lectura de la Biblia diciendo a predicar el año agradable del Señor. ¿A qué se refería esto? Bueno, esto nos hace recordar al año del jubileo, cuando los esclavos recobraban la libertad, cuando los que habían perdido sus propiedades las volvían a recibir, cuando se perdonaba a los ofensores y se le daba un indulto a los que estaban en la cárcel. Jesús está diciendo que Él vino a traer el tiempo del jubileo, un jubileo que duraría para siempre. El tiempo de la redención, cuando Dios ya no tiene en cuenta el pecado del hombre. ¿Por qué? Porque ha sido cargado en la cruz del Calvario y Él está reconciliando consigo a los pecadores. Eso fue lo que dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 18. Dice Pablo: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Este año del jubileo es el que vino a inaugurar Cristo, y consiste en que Cristo toma la pesada carga que cada uno lleva sobre sí por el pecado y la traslada a Cristo, como Él dijo en Mateo capítulo 11 versículo 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso es una buena noticia. Luego que Jesús lee la palabra escrita, dice el versículo 20, la gente estaba expectante por lo que Cristo iba a explicar. Porque ellos esperaban que Jesús, siendo un predicador ungido, iba a exponer la Biblia. No iba a centrarse en sí mismo, aunque podía hacerlo, porque Él vino a mostrarnos por medio de sí mismo la revelación de Dios. No iba a empezar a contar historias. Ellos esperaban que este predicador ungido expusiera la palabra de Dios. Lucas no nos presenta todo el contenido del mensaje expositivo de Cristo, pero indudablemente debió ser una exposición del pasaje, aplicándolo por completo a sí mismo, como nos lo deja ver la introducción del sermón de Cristo en el versículo 21. Dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, y no se nos cuenta más de lo que Cristo expuso en dicha ocasión. Lo cierto es que la predicación de Cristo debió ser muy impactante. Y obviamente no tendríamos duda, no tendríamos razón para pensar que una predicación del Hijo de Dios no sería impactante. Pero lo deducimos por lo que dice en el versículo 22, que la gente respondió a la predicación hablando bien de Jesús. 22. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: vea qué extraño, ¿no es este el hijo de José el carpintero?
A la gente le sorprendió la sabiduría, la elocuencia, el poder de las palabras de Cristo. Hablaban bien de Él, pero déjenme decirle algo. No siempre que se hable bien de una predicación o de un predicador, quiere decir que la gente recibió la palabra de Dios. Pues, esta gente que aquí le está alabando, luego en el versículo 29, quieren despeñar. Quiero compartir unas conclusiones aplicativas de lo que hemos visto hoy. Sigamos el ejemplo de Jesús, quien nunca estuvo interesado en encontrar excusas para no congregarse, sino que a pesar de las profundas debilidades de los predicadores de las sinagogas de su tiempo, a pesar de la hipocresía de los ministros, prefería usar los medios de gracia que quedarse en casa adorando solo. Hermano y hermana, si no es por una causa grande, es decir, por una tragedia o una enfermedad tan grave que no te permita mover ni un dedo de tu pie, aunque ya existen las sillas de ruedas, entonces no dejes de congregar. Si por alguna razón debes viajar y estar en otra ciudad o pueblo el día del Señor, el domingo, busca una iglesia donde congregarte. No importa si en la iglesia cantan de otra manera, si la predicación es débil en cuanto a la exposición. Es mejor congregarte que quedarte en casa. Si no sientes amor por el día del Señor, y cualquier excusa es válida para dejar de congregarte, entonces acude a aquel que dio su vida por tu salvación. Aquel que amaba el día del Señor y se habituó para congregarse. Él tiene el poder de ayudarte a amar el día santo. Tiene el poder para darte la gracia que te lleve a amar la iglesia del Señor, la congregación de los santos. Y te invito hoy para que te arrepientas por tu falta de fidelidad en congregarte. Y Jesús te va a dar su perdón, pero también te va a dar de su gracia para que tengas un corazón obediente a su palabra. Segunda aplicación. Los creyentes en la sinagoga de Nazaret admiraban la buena enseñanza. Alababan al predicador ilustre que exponía de una forma sabia y fiel la palabra de Dios. Esta sinagoga reconocía al pastor que trazaba correctamente las escrituras y se emocionaban cuando escuchaban una predicación nutrida y era presentada con autoridad como lo hizo Cristo. Pero sus corazones no seguían lo que sus emociones y mentes alababan, pues solo se conformaban con escuchar buenas predicaciones, pero eran insensibles a la palabra de Dios. En nuestras iglesias de hoy día hay muchas personas en un estado mental mejor que la gente de la congregación de Nazaret. Hay muchos que escuchan hoy regularmente la predicación de la palabra y lo admiran cuando lo escuchan. No ponen en entredicho la verdad que se expone. Hasta sienten cierto placer intelectual cuando escuchan un buen sermón y que es impactante. Pero su vida espiritual no pasa de ese punto. El que escuchen el sermón no evita que sigan llevando una vida de irreflexión, desobediencia y mundanalidad. Examinémonos hoy a nosotros en cuanto a este asunto tan importante que la Biblia nos ha mostrado hoy. Veamos el efecto práctico que produce en nosotros la predicación que decimos que nos agrada. La predicación que me agradó, que me gustó, me llevó a un verdadero arrepentimiento hacia Dios, a una fe más viva hacia Cristo.
esa predicación que me agrada y que alabo me incita a esforzarme para dejar de pecar y para resistir al diablo. Estos son frutos que los sermones debieran producir si verdaderamente nos hacen bien. Sin ese fruto resulta totalmente inútil una mera admiración intelectual, estéril. No hay muestra de gracia, no te salvará del mal. Y una última aplicación para todos los que están aquí, especialmente para los que nos están visitando hoy. ¿Cuál es la condición espiritual en la que tú te encuentras? Si te has visto como un pobre miserable a causa de tus pecados, o si estás siendo esclavizado por un vicio, si tu corazón está sufriendo a causa de tus maldades y los daños que has recibido por otros, si eres esclavo de Satanás, si estás esclavizado en las cárceles de este mundo perverso, si no puedes mirar claramente tu condición espiritual a causa de la ceguera con la cual Satanás te tiene, si has sido oprimido por el diablo, si tienes una gran deuda con Dios, que de seguro la tienes, si andas huyendo del soberano porque su justicia te persigue, te quiero decir que este es el año agradable para ti. Este es el día de tu salvación. Este es el tiempo del jubileo. Mira hoy a Jesús. Mira al Salvador. Míralo como el liberador. Míralo como el redentor. Míralo como el sanador. Míralo a Él y solo a Él. Acude a su cruz. Confía en su sacrificio. Escucha sus palabras. Confía plenamente en ella. Y podrás encontrar la paz abundante que necesita tu alma. Jesús te dice hoy: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Demos gracias al Señor. Oh Padre eterno, Señor, gracias porque tu palabra en nosotros, aquellos en los cuales has puesto tu Espíritu Santo, es como un fuego. Es como un fuego que arde, un fuego que no nos deja tranquilos. Mucha gente nos ridiculiza y habla de nosotros, los predicadores, como personas entusiastas, pero no es simplemente entusiasmo. No podemos predicar de una forma suave o insignificante aquello que se ha convertido para nosotros en algo tan importante como es la liberación del pecado, la liberación de la esclavitud en la cual está todo hombre que no tiene a Cristo. Y conociendo nosotros la verdad, esa verdad que produce libertad, no podemos predicarla de una forma débil. Nuestro corazón se emociona, nuestra mente se emociona, anunciando que hay un tiempo de liberación para el hombre. Oh Señor, gracias por la palabra escrita. Gracias, Padre, por Lucas, por esta que está aquí escrito y que nos habla de ese ministerio poderoso que te caracterizó. Oh Jesús, perdónanos, porque nosotros hemos sido indolentes en amarte. Decimos que te amamos, pero no amamos lo que tú amas. Decimos que te amamos, pero no amamos la iglesia del Señor. Decimos que te amamos, pero cualquier excusa sirve para dejar de congregarnos. Perdónanos, Dios, por esa debilidad nuestra. Perdónanos, Cristo. Reconocemos nuestro pecado, Señor. Es muy grande. Nuestra maldad es muy grande. Hemos pecado contra ti. Ten misericordia de nosotros. Pon en nosotros, oh Dios, un amor por tu casa. Pon en nosotros un amor por la iglesia de los santos. Oh Señor, que nada se convierta en excusa para no estar con tu pueblo.
Oh Jesús de la gloria, perdónanos por nuestro pecado, Señor. Concédenos tu gracia, límpianos, permítenos ver la luz. Hemos estado esclavizados en nuestro pecado, hemos estado esclavizados en nuestra ceguera, hemos sido como presos, pero tú viniste a liberarnos. Oh Señor, que tu palabra hoy nos libere más y más de aquello que todavía nos esclaviza al pecado. Te ruego, Padre, por aquellos que están aquí, que todavía no te conocen, ten misericordia de ellos. Sácalos de la cárcel de esclavitud en la cual están. Muéstrales tu luz, muéstrales en medio de la oscuridad en la cual yacen la negrura de sus pecados, la inmundicia de sus maldades, y condúcelos para que vean a la cruz de Cristo, esa cruz destellante, esa cruz que alumbra, mostrando el camino de la redención, el camino de regreso a Cristo. Ten misericordia y tráeles a ti, Padre, y bendícenos cada día en el nombre